Ernesto, buen día. Buenos días. Ernesto, ¿usted me escucha bien? Perfecto. Ahí está, bueno, ahí lo escucho bien, está un poquito bajo mi sonido. Bueno, se llevó a cabo anoche la quinta sesión ordinaria y después la segunda sesión especial. Realmente, bueno, muchos temas que se trataron anoche con algunos asuntos puntuales, ¿no? Bueno, sí, primero hubo una sesión ordinaria que es distinta a la sesión posterior, que es una sesión especial por tratarse la rendición de cuentas del ejercicio próximo pasado, es decir, el ejercicio 2012. En la sesión ordinaria, como es habitual en estas sesiones con mucho ruido, digamos, pasó casi desapercibido la aprobación de muchas adjudicaciones de terreno, ¿no es cierto? Digamos que a veces en el desarrollo de la tarea del Consejo Deliberante, las buenas y grandes noticias quedan tapadas por el ruido opositor, digamos. Eso es inevitable, pero ante la oportunidad que vos me das de llegar a tu audiencia a través de tu micrófono, yo no puedo dejar de recordar que la sesión ordinaria fue una sesión muy importante porque consolida las políticas municipales de adjudicación de lote social, una necesidad muy sentida de la comunidad, toda vez que nosotros vivimos en un medio donde vemos o sufrimos, para algunos será bueno, para otros no tanto, una enorme distorsión de los valores inmobiliarios que hacen de que ya no los sectores asalariados de los últimos escalones sociales, sino los sectores medios que tradicionalmente jamás concurrían, jamás demandaban vivienda social, hoy se ven imposibilitados siquiera de acceder a la propiedad del lote. Sigo hablando en este caso de los sectores medios. Y estos programas realmente son una gran solución o un gran estímulo para las parejas jóvenes, y hay que destacar que estos programas en nuestro medio tienen algo que no existe en ninguno de estos programas en ningún municipio hasta donde yo sé, que es la adjudicación de lote a personas solas, digamos, hombres jóvenes, mujeres jóvenes o en todo caso de generaciones intermedias que quieren consolidar su proyecto de vida con la propiedad, con el techo propio, y encuentran la gran solución en esta cuestión. Son sectores que hasta ahora estaban al margen de las políticas de lotes sociales y de vivienda social, y repito, hasta donde yo sé, este programa en este aspecto es innovador, único en la provincia de Buenos Aires. Estas son buenas noticias y hay que destacarlas para que el ruido no las tape, ¿no es cierto? Con respecto a la segunda sesión, era exclusivamente el tratamiento de la rendición 2012, y como se preveía en todo momento anterior, fue una sesión larga, intensa y digamos con un desarrollo extraordinariamente distorsionado. Distorsionado con ruido, ¿por qué, bueno, Ernesto? Distorsionado porque hay una actitud que de la mezquindad ha pasado a la miserabilidad por parte de nuestra oposición, toda vez que la intensidad y la profundidad del doble discurso ya alcanza ribetes dantescos. Digo esto porque la ley es clara y establece que hay un trabajo previo de las sesiones, que es el trabajo de comisión. Los asuntos no tratados en comisión no pueden tratarse en la sesión. La ley establece claramente que, sobre todo cuando se trata de grandes asuntos, de cuestiones importantes para la comunidad, cuestiones sobresalientes en el calendario legislativo, debe presentarse despachos escritos en comisión, puntualizando
cuando no hay acuerdo, cada uno de los cuestionamientos que los sectores opositores hacen a la documentación de gobierno. Esto nunca es respetado, y lo que es peor es objeto de mucha mentira. Por ejemplo, en la reunión del año pasado, yo no voy a hablar de nada que no sea comprobable documentalmente. Yo no voy a caer en el error o en el engaño de hablar de aquello que es opinable y que no tiene documentación respaldatoria. Yo hablo con la documentación respaldatoria disponible. Digo esto porque en el tratamiento de la rendición 2011, la anterior, en la sesión de comisión correspondiente, se entregó a la oposición toda la documentación que habían recabado, se dieron por satisfechos, dijeron que estaba bien. El presidente, grabador mediante, luego derivado en acta, solicita que se terminen de hacer los cuestionamientos que suscitan, ante lo cual la presidenta del bloque UCR dice: no tenemos más cuestionamientos que hacer. Luego, en sesión, aparecieron muchísimos cuestionamientos. De alguna manera esto se repite este año, porque presentan un día después de la comisión un despacho muy difuso. Si lo presentaron el día después, ¿por qué no lo presentaron cuando correspondía? Primera pregunta. Segunda pregunta. Presentan un despacho de extraordinaria vaguedad, muy difuso, con el cual es imposible, en el corto tiempo que queda entre la presentación del despacho, horas nada más, y la sesión, recabar la documentación pertinente con las cuestiones que se objetan y posibilitar el trabajo de los demás concejales, básicamente del bloque de la mayoría, para dilucidar estas cuestiones. ¿Cuál fue el tema que quizás era más cuestionado en este caso que había llegado en esa última presentación? La presentación dice que no se ha ejecutado lo presupuestado en el presupuesto aprobado para el año 2012, lo cual es digamos, si lo dijeron en serio, es una mala praxis legislativa, es de una tremenda impericia o ignorancia o digamos, intenciones realmente reñidas con el buen comportamiento legislativo. ¿Por qué digo esto? Porque jamás se cumple un presupuesto, nunca se cumple. Ni aquí, ni en el Ameguino, ni en Pinto, ni en Trenquelauquen, ni en ningún lado se cumple lo presupuestado. Básicamente porque un presupuesto es eso, es un supuesto. En base a los parámetros que al momento de confeccionarse ese programa tiene en sus manos un departamento ejecutivo, supone que los ingresos van a evolucionar de determinada manera y en consecuencia proyecta el gasto. Ahora bien, durante el año se producen distintas circunstancias que hacen imposible que un presupuesto se cumpla puntualmente. Ese presupuesto puede ser subejecutado, es decir, no llegar a gastarse el dinero que se presupuestó, o gastarse más dinero del que presupuestó. ¿Por qué? Porque los ingresos pueden evolucionar hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, ante el deterioro de las finanzas de los gobiernos centrales, básicamente el de provincia, todos sabemos que ingresó menos dinero de provincia hacia el municipio. Sí. Es obvio que hay una variación de lo presupuestado, que no era imaginable al momento de confeccionar el presupuesto. En un sentido diferente, ha sucedido en el pasado que durante el curso del ejercicio han ingresado nuevos programas al municipio desde provincia o desde nación. Por ejemplo, la construcción de 2 viviendas, 2 cuadras de pavimento, programas sociales, no estaban previstos, aparecen, supongamos, en junio, en julio o en agosto. Esos fondos no estaban previstos, pasan a engrosar las finanzas municipales
y pasan a engrosar el ingreso y por consiguiente la capacidad de gasto. En este caso el presupuesto va a gastar más de lo que fue supuesto en su momento. Esto es de rigor en cualquier municipio al que vos quieras pedir datos. Cualquier municipio, repito, y es más, me animaría a decir cualquier municipio del país. Hola. Hola. Sí. Sí, hay un ruido que... Sí, ahí está, bueno, solucionado. Esto es lo que dice el despacho que presenta la oposición. Como una burla, lo presentan el día de la sesión porque saben que están en falta, saben que tienen que presentar un despacho escrito que no quisieron caprichosamente presentar en comisión cuando correspondía. Pero este tema del presupuesto fue manifestado así, de esa manera, a grandes rasgos, digamos. Así como lo cuento, que no se ejecutó el presupuesto proyectado. ¿Y no se dan detalles o algún cuestionamiento? Absolutamente ninguno. No se habla de una sola partida, de un solo programa. Es imposible que los concejales del oficialismo analicen previa a esta cuestión y tomen vista de lo que plantea la oposición y en consecuencia se abocan al estudio de las cuestiones. Imposible. No hay manera, porque se oculta lo que en realidad se quiere decir. Esto fue puntualizado durante la sesión, esta cuestión de no cumplimiento del presupuesto original, digámoslo, por llamarlo de alguna manera. Sí. Pero no fue lo sustantivo de la presentación de las oposiciones. Las oposiciones desgranaron una serie de cuestionamientos que no tenían nada que ver con el planteo previo que hicieron, repito, imposibilitando el previo conocimiento y tratamiento y discusión de estas cuestiones, y violaron nuevamente la ley comportándose de esta manera. Ellos evidentemente quieren llegar al Consejo esgrimiendo el factor sorpresa, de manera que los concejales de la mayoría no tengan manera de tener en sus manos la documentación para decir, está bien, tienen razón en esto no es cierto, esta es la verdad. Y esto se enmarca dentro de una política de enorme falta de respeto hacia la ciudadanía, hacia incluso su propio votante, porque una cuestión casi anecdótica, o no tanto según como se vea, se reclamó por la falta de trabajo de comisión durante la sesión por parte de la minoría. La misma comisión que eluden. Entonces es un doble discurso cargado de un cinismo casi insoportable. Por otra parte, todo el periodismo es testigo de las innumerables veces en las cuales los he instado a trabajar en comisión. Las comisiones no las maneja el presidente del Consejo Deliberante, las manejan los integrantes de la comisión con su presidente. Pueden, si quieren, utilizar al presidente, al secretario, a los auxiliares para producir las citaciones a ese trabajo en comisión, o no, o prescindir, hacerlo directamente ellos. Pero es responsabilidad de los concejales y básicamente de los concejales de la oposición ese trabajo en comisión. El presidente es responsable del trabajo de comisión 48 horas previo a la sesión, que es de labor legislativa, por lo tanto es un plenario de comisiones, y el resto del trabajo en comisiones es responsabilidad de los concejales. No hay ni un solo documento que pruebe que estas minorías alguna vez quisieron hacer funcionar la comisión. Entonces tuve que pedir al final de la sesión que no se mienta más con respecto a esto, y reiteré una vez más que pueden hacer cuantas comisiones lo deseen. Se sigue mintiendo sobre el tema, y esto es parte del planteo. Esta forma de distorsionar la realidad es parte del planteo. Todo esto acompañado con un muy dudoso sentido ético, ¿no es cierto? Puedo recordar, si vos querés, casos emblemáticos de esto que te estoy diciendo. Esa documentación 2011 fue rechazada, una rendición de 140 y tantos millones de pesos por una factura de 600 pesos del hospital. Esto lo llevó adelante la presidenta del bloque. ¿Esto es del 2011? Sí, lo llevó adelante la presidenta del bloque UCR, la doctora Rodríguez. ¿Qué hizo? Cuestionó esta factura del hospital, factura que era correspondiente a una práctica médica, era el pago a un profesional, a un acto médico, que
que por supuesto no fue objeto de la más mínima observación por parte del Tribunal de Cuentas al analizar la cuestión. Lo sustancial de esto, y que yo recuerdo, no se me borra de la mente porque realmente me espantó la falta de ética de la cuestión, estamos hablando de la salud pública, en este caso, y el cuestionamiento a un acto en la salud pública municipal lo hace un miembro de la medicina privada, como es la doctora Rodríguez. Primer asunto, hay, digamos, contradicción de intereses, y no debe haber llevado nunca adelante esta cuestión. Si quería llevar adelante, lo tendría que haber hecho otro concejal, nunca, jamás ella. Todo esto se agrava porque el profesional médico que había originado la facturación es de su misma especialidad. Entonces ya acá estamos al horno. Con este sentido ético trabajó anoche también la oposición, usando y abusando del tiempo parlamentario. Si la misma tónica hubiera tenido la mayoría, la sesión terminaba a las 3 o a las 4 de la mañana, con lo cual es imposible garantizar calidad legislativa. Eso por un lado. Por otro lado, hay una desproporción enorme en el comportamiento de algunos sectores políticos, como es el caso del concejal de Unión Pro. Todos sabemos que en la elección en que resultó electo por el periodo que está por terminar, participó de una boleta, de una propuesta provincial o nacional, en la que la cabeza de la lista obtuvo algo así como el 48% de los votos, el concejal obtuvo el 18% de los votos, lo que significa que de cada 48 votantes de su lista, 30 le cortaron la boleta, lo cual le resta legitimidad. Luego, en las elecciones 2011 PASO, no logra colocar ni un revisor de cuentas, queda defenestrado por la gente en las urnas, y esto en cualquier sistema parlamentario avanzado hubiera significado una revocatoria de mandato, porque más allá de la legalidad remanente de su mandato, ese mandato ha perdido legitimidad. Tiene legalidad, pero ha perdido legitimidad. Entonces, cuando se está en esta posición política, no se puede implementar un discurso opositor de la violencia que tiene en este caso, y utilizando tiempos parlamentarios que son más propios de quienes tienen consenso y no de quienes lo han perdido. Pero hay que bancárselo, porque la vida parlamentaria es así. La vida parlamentaria carece de controles en lo que hace a lo político, y eso hace de que los límites sean muy difusos. Eso hace que poner en caja estas cuestiones sea prácticamente tarea imposible. Esto es lo que sucedió anoche, y te cito solamente un detalle que marca, digamos, lo difícil que es llevar adelante la tarea oficialista o de gobierno en un evento legislativo como el que estamos hablando. Una de las cuestiones que criticaron acerbamente los miembros de la minoría es la partida de hotelería, de gastos de viáticos de hotelería, imputándole al intendente municipal ese gasto. Sí. ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente? De 500.000 pesos o algo así. Aquí, que en la partida de hotelería están los gastos de hotelería, por ejemplo, lo más importante, de lo que sería la operatoria de abuelos bonaerenses y de otros eventos que provocan este gasto en hotelería, con lo que queda absolutamente descalificado esta aseveración imprudente, inepta de los sectores minoritarios. Así legisla esta minoría, estas minorías que transitan el tiempo político en el Consejo Deliberante en la vereda de la ofuscación.
y eso hace de que la vida parlamentaria en Villegas sea un mal ejemplo para la convivencia. Ernesto Segretín, presidente del Honorable Consejo Deliberante, bueno, gracias por este análisis, un poco contando de qué manera se viven estos días en el Consejo. Realmente, bueno, uno ve un panorama bastante complicado para poder dialogar, sobre todo, y poder tratar de entender la posición del otro o de cuestionar la posición del otro de otra manera, ¿no? Te agradezco que me hayas traído, con este comentario último tuyo, me hayas traído a la mente, a la memoria, la convocatoria del intendente municipal en la última inauguración del periodo de sesiones ordinarias, en el cual hizo una convocatoria amplia, generosa, tuvo palabras, digamos, de alta tolerancia para los roles opositores, para la necesidad de que otros piensen distinto, de que otros piensan que pueden gobernar mejor. Hizo una convocatoria al diálogo productivo. Estas políticas de la oposición son la contestación a esa convocatoria de grandeza. Ernesto Segretín, muchísimas gracias por estar presente también aquí en Tu Mañana Infinita, bueno, y muy claro el panorama que nos ha dado sobre lo que fueron estas sesiones en el día de ayer. Me olvidé un ejemplo muy fuerte, de doble discurso, y no quiero retirarme de tu micrófono sin traerlo a colación, abusando de tu paciencia, por cierto. Es público el discurso opositor de profunda crítica, sí, a una concejal que ha estado en la oposición, ya no lo está, no está en el oficialismo, pero tampoco está en la oposición. Hablamos de Rita Andorf, de peronismo vecinal. Exactamente, imputándole, digamos, una conducta sinuosa. Esta misma oposición que dice esto, radicalismo, aunque lo dicen otros, miembros también de la oposición, se da de bruces, choca frontalmente con la política de profunda alianza del bloque UCR con el concejal de Unión Pro, de cuya ilegitimidad, de legalidad pero ilegitimidad ya he hablado, que además ha demostrado que en materia política cualquier colectivo lo lleva bien, cualquier colectivo le queda bien. Sin embargo, en este caso no tienen ningún problema en pactar y hacer sociedad política los miembros del bloque UCR. Otro flagrante ejemplo de un doble discurso, de una manera de concebir la política con un utilitarismo insoportable. Muchas gracias, Núñez. No, por favor, Ernesto, muchísimas gracias a usted por sus palabras, y bueno, y veremos cómo sigue transcurriendo este año legislativo, también año de elecciones, así que con mucha actividad seguramente en el Consejo, y con, bueno, estas situaciones que veremos cómo continúan. Muchas gracias, muy amable, Núñez. Hasta luego, buenos días. La palabra de Ernesto Segretín, presidente del Honorable Consejo Deliberante, bueno, dando un panorama sobre lo que sucedía anoche en el Consejo y también su punto de vista acerca de la oposición.